Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga en este día martes 8 de junio. Continuamos en Éxodo capítulo 28, versículo 15. Soberano sobre toda decisión. Harás asimismo, dijo Dios, el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de piedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilio, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres como grabaduras de sello, cada una con sus nombres serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y fijarás los 2 cordones de oro en 2 anillos a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los engastes, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 hombreras del efod hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del efod. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial de delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urín y Tumín, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. La meditación. El pectoral del juicio. Es posible que el pectoral del juicio haya sido utilizado para juzgar, como bien lo indica su nombre. Adherido en la parte delantera del efod, nos recuerda al lugar santísimo, pues su forma de confección era similar al efod. El pectoral del juicio llevaba 3 piedras preciosas en 4 hileras y era colocado en el efod como memorial perpetuo delante de Jehová. Las piedras se asemejaban a las que iban en las sombreras del efod por la grabación del nombre de las tribus de Israel y por servir como recordatorio. Las piedras preciosas del pectoral del juicio simbolizaban la soberanía divina como el Urín y el Tumín. Dios es soberano y es quien permite todas las cosas en nuestra vida conforme a su voluntad. Pregunta: ¿qué grabación llevaban las piedras preciosas del pectoral del juicio? Los nombres de las 12 tribus de Israel. ¿Por qué debo entregar las riendas de mi vida totalmente a Dios? Porque Dios es soberano y permite todas las cosas en nuestra vida. El Urín y el Tumín. La otra función importante del pectoral del juicio era guardar el Urín y el Tumín. Urín significa luz en hebreo y Tumín perfección. La Biblia omite cualquier explicación sobre la forma o funcionamiento del Urín y el Tumín. No obstante, otros pasajes bíblicos señalan que fueron utilizados para revelar la voluntad de Dios en momentos decisivos. Es posible que algunos creyentes de hoy añoren aquellos tiempos del Antiguo Testamento en los que el Urín y el Tumín estaban. Pero nosotros tenemos la Biblia, que es la lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Salmo 119:5. Es importante conocer la voluntad de Dios, pero más importante es obedecerla. Pregunta: ¿por qué colocan el pectoral del juicio con el Urín y el Tumín en la parte pectoral del sumo sacerdote? Para revelar la voluntad de Dios en momentos decisivos. ¿En qué debo comenzar a obedecer a Dios y no conformarme solo con conocer su voluntad? Bueno, ¿en qué debemos comenzar a obedecer a Dios? ¿De manera personal
comenzando por obedecer sus mandamientos. La oración. Padre, tú me has mandado al sumo sacerdote a llevar en su corazón el pectoral con los nombres de las tribus de Israel. Grabo en mi corazón los nombres de las personas a quienes tú me has encomendado para orar y pedirte que cumplas tu voluntad en ellas. Guíame con tu palabra, deseo conocer tu voluntad en todas las cosas. El ensayo se llama La Ruta Directa de Dios. Hay un medio de transporte muy práctico para llegar al aeropuerto, el autobús del aeropuerto. Recuerdo que lo usé cuando el sistema de navegación, el GPS, no era popular, pero el conductor sí tenía un dispositivo móvil. Por eso cuando íbamos en camino, pudo recibir una llamada que le advirtió sobre el tránsito pesado. Gracias a eso pudo elegir una ruta alternativa con menos tráfico y llegué al aeropuerto con tiempo de sobra para abordar. Este autobús era la mejor opción para ir y venir del aeropuerto porque era más barato que un taxi y no paraba tan seguido como un autobús normal. Así como existen maneras más efectivas de llegar al aeropuerto en el horario deseado, dependiendo del medio de transporte que se use, también puede suceder imprevistos que nos retrasen. Del mismo modo, existen numerosas bifurcaciones y obstáculos en el camino del creyente que le dificultan seguir la voluntad de Dios. En muchos casos, por ejemplo, no podemos lidiar con las complicadas situaciones que suceden a diario, porque nuestro conocimiento es limitado y nuestra experiencia también. Sin embargo, Dios nos dio la palabra para que podamos seguir el trayecto más seguro. Cuando Israel preguntó en el Antiguo Testamento la voluntad de Dios por medio de un sacerdote, Él le respondió con el Urim y el Tumim, que representaban la luz y la perfección. Del mismo modo, cuando nosotros preguntamos por la voluntad de Dios en oración, el Espíritu Santo nos guía por el camino que Él desea, para que no cometamos errores innecesarios. Por eso, es imposible fracasar si avanzamos en total dependencia de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias, porque tú nos enseñas a depender cada día más y más de ti. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra, porque tu palabra es la que nos ilumina, la que nos guía. Tu palabra es perfecta, Señor. Y te pedimos en esta mañana que el poder de tu palabra, Señor, se active en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, nos vemos mañana.